Libro de Números, capítulo 21, versos del 4 al 9. Indíquemelo con un amén cuando estemos ahí. Bien, vamos a leer estos pasajes. Inicia su servidor. Prosiguen ustedes en el siguiente verso número 5. Así nos vamos y nos unimos en el versículo número 9. Dice la Biblia: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene el fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que me quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oremos. Mi Dios, bendice tu palabra. Padre, edifica nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Dios, a seguir adelante, mi Dios. Cuidarnos, Padre, de las distracciones que, Padre, pues nos desvían de seguir mirando a ti, de seguir buscando tu presencia, de seguir haciendo las cosas correctas delante de tus ojos. Gracias, Señor y Dios, por el tiempo que nos permites. Usa mi vida para tu honra y gloria. Oro por ello, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias. El pueblo de Israel, hermanos, es un claro ejemplo, o nos da un claro ejemplo, que a pesar, hermanos, de ser guiados y llevados por Dios, llegará a nuestra vida el desánimo. ¿Vale? Usted y yo podemos ser guiados por Dios, llevados por Dios, obtener victoria en Dios, hermanos, pero eso no quita el hecho, hermanos, de que un día usted y yo caigamos en el tiempo del desánimo. El desánimo, hermanos, es una distracción más para nuestra vida espiritual y a las cosas de Dios, ¿verdad? Ya vimos algunas distracciones, ¿verdad? En anteriores miércoles veíamos la distracción de las muchas cosas, el mundo, Satanás, veíamos, ¿verdad?, nuestras tentaciones. Hace 8 días veíamos la distracción del afán o de las preocupaciones. Y en esta tarde, hermanos, noche ya, ¿verdad?, vamos a ver, esta enseñanza que he titulado: cuídate de la distracción del desánimo. Cuídate de la distracción del desánimo. Vuelvo a repetir esto, hermanos: a pesar de ser guiados y llevados por Dios, llegará a nuestra vida el desánimo. Escuche bien esto. Llega la vida del desánimo, hermanos, para aquellos que son guiados por Dios. ¿Sale? Aquellos hermanos que no son guiados por Dios, esos de plano ya están lejos de Dios. Israel, hermanos, estaba siendo llevado por Dios. Y no cabe duda, hermanos, que Israel tomó muchas malas decisiones durante ese trayecto, al punto, hermanos, de que se desanimó por lo que Dios, ¿verdad?, por donde Dios los estaba llevando. Y miren, hermanos, el desánimo en la vida del cristiano llega, escuche bien esto, cuando está en las cosas de Dios. No llega, hermanos, cuando no estamos dentro de ellas. Cuando estamos fuera de ellas. Llega el desánimo, hermanos, cuando usted y yo estamos más involucrados en las cosas de Dios. Cuando estamos sirviendo, cuando somos fieles a Dios, cuando usted y yo, hermanos, estamos de alguna forma u otra viviendo nuestra vida diaria en Dios, tenemos una relación constante con Dios, hermanos, va a llegar el desánimo.
No va a llegar, hermanos, el desánimo para aquella persona que no ora a Dios. No. No va a llegar, hermanos, el desánimo para aquella persona que no lee su Biblia, que no es fiel a Dios, que no viene a la iglesia. No, hermanos. O que no sirve a Dios. No. Para esas personas no llega el desánimo. Ya están desanimados. El desánimo, hermanos, viene cuando usted y yo estamos teniendo victorias en nuestra vida. Hermanos, Israel había obtenido una gran victoria sobre Egipto. Después de tantos años de esclavitud, por fin, hermanos, Israel era libre. Va, ¿verdad?, a donde Dios le ha prometido una tierra que fluye leche y miel. Dios los está guiando, Dios los está llevando, hermanos. Dios, ¿verdad?, los está llevando a ese lugar. Pero ¿qué creen, hermanos? Dentro de esa guía, dentro de esa verdad, de esa dirección, el mismo pueblo terminó desanimado. Y esto pasa, hermanos, también en nuestras vidas como cristianos. Usted y yo podemos ser guiados por Dios, pero eso no quita el hecho de que usted y yo un día vamos a ser distraídos por el desánimo. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, el desánimo viene para aquellos cristianos que están involucrados en las cosas de Dios. Hermanos, Israel experimentó en muchas ocasiones el desánimo, pero lo demostraron más cuando Dios los movió a otro lugar. Y mire, hermanos, hay algo que usted y yo tenemos que cuidarnos mucho, es el desánimo, es en cuanto al desánimo. Que el desánimo, hermanos, no sea que nos aparte nuestra mirada de Cristo Jesús. Llegará, escúcheme bien, el desánimo cuando menos lo esperemos. Pero de que llega, hermanos, llega. Ahora quiero mostrarte algunas verdades que tienen que ver con la distracción del desánimo. De acuerdo a este pasaje, hermanos, que hemos leído, número 1, escucha bien esto: Dios te quiere llevar a la meta y al propósito para tu vida, pero el desánimo te impedirá llegar. Hermanos, el deseo de Dios para con Israel era llevarlo a esa tierra, ¿verdad?, que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad?, a los 12 hijos, ¿verdad?, de Israel, ¿verdad?, a todos ellos. Ese es el plan de Dios, hermanos. Esa era la meta de Dios para con el pueblo de Israel, llevarlos a la tierra prometida. Hey, usted y yo tenemos una meta en Dios, tenemos un propósito en Dios. Pero sabe, hermanos, durante ese transcurso que Dios nos está llevando, el desánimo va a ser un impedimento para continuar y para llegar a esa meta, a ese deseo de Dios. Hermanos, Dios te quiere llevar en tu vida a la meta y al propósito por el cual fuiste salvo. Hermanos, Dios no nos salvó porque merecíamos ser salvos. Dios, hermanos, no salvó a Israel porque merecía ser salvo, no. Simplemente, hermanos, porque Dios tiene una meta, porque Dios tiene un plan para nuestras vidas, es porque Dios nos ha salvado y Dios nos ha rescatado. Hermanos, Dios, hermanos, nosotros, ¿verdad?, ejemplificamos al cristiano con Israel, ¿verdad? Tratamos de ejemplificarlo. ¿Por qué? Porque Israel, hermanos, salió ¿de dónde? De Egipto. Y de acuerdo a la Biblia, hermanos, Egipto, ¿a qué se asemeja, hermanos? A la esclavitud. ¿Pero a qué más, hermanos? Al mundo, a otra cosa, hermanos. ¿Esclavos de qué éramos, hermanos? Del pecado. Dios, hermanos, nos rescató de Egipto, ¿verdad? En nuestro tiempo, ¿verdad? Del mundo, del pecado. Dios nos hizo libres, hermanos. Dios nos sacó de todo ello, hermanos, porque Dios nos quiere llevar a una meta. Dios nos quiere llevar a un propósito, el cual, hermanos, Dios te va a estar guiando. Pero escúchame bien, dentro de esa guía va a llegar el desánimo. Va a llegar el desánimo. La pregunta que quiero hacerte es si tú deseas llegar a la meta que Dios tiene para tu vida o quieres llegar a tus propias metas. El camino, escúchame bien, que Dios te va a llevar puede ser más tardado, pero de que llegas, llegas.
El camino que tú quieres tener, escucha bien, sí es más rápido. Es mucho más rápido, es mucho más placentero, es mucho más fácil, hermanos, pero trae graves consecuencias. ¿Sabe, hermanos? Israel, de alguna forma u otra, ¿verdad? Dios ya había tenido un plan para ellos, tenía una meta, un propósito, pero Israel, hermanos, se cansó. A pesar de ser guiado por Dios, se desanimó. Y miren, hermanos, la Biblia dice ahí en el Números 21, verso 4, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué, hermanos? Vean, hermanos, ¿quién estaba guiando, hermanos, al pueblo de Dios? Al pueblo de Israel. Dios mismo, ¿verdad? Dios, hermanos, es el que estaba llegando, ¿verdad? El líder era Moisés, es cierto. Pero Dios, hermanos, es el que estaba guiando, ¿qué? El camino del pueblo. Esto, hermanos, denota entonces que Dios cambió un poco el transcurso de ellos, pero lo cambió, hermanos, no porque Dios quisiera, sino porque las circunstancias impidieron que Israel, hermanos, llegara más rápido a la tierra prometida. Edom, hermanos, versículos antes, impidió que Israel atravesara su nación. No permitió, ¿verdad?, que entraran. Entonces Dios buscó otra ruta, ¿verdad?, un poco más larga, hermanos, dice la Biblia ahí, para rodear, dice, la tierra de Edom. Ellos estaban, ¿verdad?, por el norte, tenían que bajar hacia el sur, darle una vuelta, ¿verdad?, completa e ir a la tierra prometida. Pero ese camino, hermanos, era más largo. El camino, hermanos, a ver si ustedes se imaginan esto, hermanos. Yo sí lo tengo aquí en mi mente. Es como una U, hermanos, así. Este es el transcurso que iba a hacer el pueblo de Israel. Pero para llegar a la tierra prometida, por acá, por Edom, era mucho más fácil que darle toda la vuelta. Y mira, hermanos, cuando Dios te va guiando, Dios no te va a dar lo que tú quieres. Dios te va a guiar, hermanos, a veces en un lugar más largo. Pero en ese camino largo es el propósito y la voluntad de Dios. Pero muchas veces usted y yo, ¿qué cree que vamos a querer? El camino más corto. Hermanos, por eso le preguntaba hace rato, ¿desea llegar a la meta de Dios o deseas llegar a tus propias metas? Yo no niego, hermanos, que usted y yo tenemos metas, deseos, anhelos. Lo decía hace 8 días. Pero el camino que Dios te va a llevar puede ser más tardado, pero de que vas a llegar con Dios. O quieres llegar en tus propios medios, por tus propios métodos, por tus propios anhelos, puedes hacerlo también. Es mucho más fácil, pero trae consecuencias. Hermanos, la meta y el propósito, ¿verdad?, al que Dios te quiere llevar es mejor que el tuyo, pero también trae sus momentos de prueba para ver lo que hay en tu corazón. Mire, véala conmigo ahí en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio 8, 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo por favor ustedes. 1, 2, 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vean, hermanos. Mire, Dios estaba guiando al pueblo de Israel. Y la Biblia dice en este verso, y te acordarás de ¿qué, hermanos? Todo el camino por donde te ha traído ¿quién, hermanos? Jehová tu Dios. Aquí, hermanos, cabe la pregunta: ¿quién quiere que usted lo guíe? ¿Dios? Pero si Dios lo guía, hermanos, la Biblia dice que Él nos va a probar, va a saber lo que hay en nuestro corazón, va a afligirnos, va a hacer, hermanos, un montón de cosas en nuestras vidas para saber cómo está nuestro corazón.
¿Para qué? Dice ahí, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, por eso la meta y el propósito de Dios al que Él te quiere llevar es mejor que el que nosotros tenemos. Ahora, usted puede llegar más rápido, y eso es algo cierto, con sus consecuencias, también es cierto. Pero también podemos ser guiados por Dios. Y Dios, hermanos, ¿verdad?, nos va a pasar por el desierto para afligirnos, para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, el deseo de Dios es que tú y yo no nos desanimemos porque estamos siendo guiados por Dios. Mire, otro de los deseos, mire, que Dios tenía para con Israel. Deuteronomio 1:31. Deuteronomio 1:31. Deuteronomio 1:31. La Biblia dice lo siguiente: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo, ¿qué, hermanos? El camino que habéis andado hasta llegar, ¿qué, hermanos?, a este lugar. Hermanos, yo quiero decirte eso. Dios te quiere llevar a la meta y al propósito que Él tiene para tu vida. Pero el desánimo va a ser un impedimento para llegar a ese lugar, a ese momento. Número 2, hermanos. Número 2, el desánimo crea desacuerdos. El desánimo crea desacuerdos. Vaya conmigo a Números 21:5. Números 21:5. Y les leo, hermanos, Números 21, verso 5. La Biblia dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ve, hermanos, Dios estaba llevando a Israel a un propósito, a una meta. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que a pesar, bueno, en este caso, ¿verdad?, Dios estaba llevando al pueblo de Israel a ese propósito y esa meta, y el pueblo se desanimó. Pero no solamente, hermanos, el pueblo se desanimó. El desánimo, hermanos, crea desacuerdos. Todo iba de alguna forma u otra, hermanos, bien con Israel. A pesar de sus quejas, ellos seguían caminando a la tierra prometida. Salieron de Egipto, llegaron al Mar Rojo, lo atravesaron, descendieron, hermanos, al monte Sinaí, después ascendieron al monte de Or. Y, hermanos, justo ahí ellos se desanimaron y hubo desacuerdo. Nadie, escúcheme bien, nadie está exento de distraerse con el desánimo. Y no importa, hermano, los años de cristianismo, un día vamos a experimentar el desánimo en nuestra vida. Y es mejor, escuche bien, que vayamos a Dios y no querer propagar nuestros desacuerdos con otros. Y mire esto, hermanos, aquí nos hace ver cómo saber que una persona está desanimada. Es muy fácil, hermanos. Crea desacuerdos. Es eso. Una persona, hermanos, que está desanimada, que no está bien consigo mismo, que no está bien su relación con Dios, crea desacuerdos. Y no solamente eso, hermanos. No solamente crea desacuerdos. Anhela regresar atrás. Hermanos, cuando caes en el desánimo, hay 3 áreas que comienzas a menospreciar en tu corazón o que empiezas a tener desacuerdo. Empiezas a tener desacuerdo con Dios. Empiezas a tener desacuerdo con el liderazgo. Y lo otro, hermanos, es que menosprecias la obra de Dios. La Biblia dice: y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés, que era el líder, y después hace la pregunta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este, ¿qué, hermanos? ¿Quién, hermano, les estaba dando el pan? Wow, eso es increíble. Hermanos, el desánimo, hay 3 áreas por las cuales uno se da cuenta que una persona está desanimada.
está desacuerdo con Dios. ¿Está desacuerdo con quién? Con el liderazgo. Y no solamente eso, hermanos, empieza a menospreciar ¿qué? La obra de Dios, lo que Dios está haciendo u obrando. Un cristiano, le vuelvo a repetir, un cristiano desanimado es fácil de identificar en la actitud de la persona en una de estas tres áreas que he mencionado. Hermanos, cuando alguien se desanima es que ha dejado primero de buscar a Dios. Es eso. Usted y yo dejamos esa relación con nuestro Dios, hermanos. Vamos a tener conflictos, no solamente con Dios, con el liderazgo, inclusive, ¿verdad?, con la obra de Dios. Hermanos, eso es lo que crea conflicto en el desánimo, o más bien el desánimo es lo que crea, ¿verdad?, desacuerdos. Mire, vaya conmigo a Salmo 95, versos 7 y 8. Salmo 95, versos 7 y 8. Salmo 95, versos 7 y 8. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Ustedes, por favor, Salmo 95, versos 7 y 8. Ustedes, 1, 2, 3. Ahí está, hermanos. Vean, hermanos, ahí en el verso número 7, en la parte B, nosotros, el pueblo de su prado, dice, y ovejas de su mano, si oyereis, ¿qué, hermanos? Oí su voz. Esto es bien interesante. Si oyereis hoy su voz, no, ¿qué, hermanos? No endurezcáis vuestro corazón. Entonces, hermanos, cuando una persona empieza a endurecer su corazón o empieza a desanimarse, cuando deja de, ¿qué, hermanos? De escuchar la voz de Dios, de tener esa relación con Él. Hermanos, Dios es el que dirigía y guiaba a Israel, pero ellos dejaron de escuchar la voz de Dios y por ende, hermanos, tenían desacuerdo con Dios, con el liderazgo y con la propia obra de Dios. Cuidado, escúcheme bien, cuidado cuando empieces o empecemos a tener desacuerdos en nuestro corazón. Cuidado, hermanos. Es que no me gusta esto, es que no me gusta aquello, es que yo creo que hubiese sido mejor así. Cuidado, hermanos, cuando tengamos, ¿qué? Desacuerdos. Es un indicador, hermanos, de que tú estás desanimado. Número 3, hermanos, desanimarse trae consecuencias. Dice ahí en Números 21, versos 6 y 7. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hermanos, desanimarse trae consecuencias. Hermanos, para Israel fue algo sencillo decir, ¿verdad? Estar en contra de Dios, en contra del liderazgo, en contra, ¿verdad? De la obra de Dios, de ese pan, dice, ese pan tan liviano, etcétera. Fue algo tan sencillo, hermanos. Pero las consecuencias de ello, hermanos, de ese desánimo, trajo, hermanos, graves estragos en el pueblo de Israel. No fue algo, hermanos, fácil, no fue algo sencillo, hermanos, para Dios, pero Dios, hermanos, tenía que de alguna forma u otra castigar la rebelión o en este caso el desánimo de Israel. Y qué triste, hermanos, es cuando una persona se desanima y termina viviendo las consecuencias de sus decisiones. Qué triste, hermanos. Porque de alguna forma u otra, no es la voluntad de Dios que nos desanimemos. No es la voluntad de Dios. Yo les decía, Cristo Jesús, hermanos, o Dios, hermanos, no llega a nuestra vida para hacer nuestra vida de cuadritos. No, hermanos.
Discúlpeme, perdóneme, Dios no viene, Cristo no viene a nuestra vida para, ¿verdad?, impedirnos comernos este mundo. No, 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 no. Dios viene a nuestra vida para guardarnos del mal y de este mundo. Y Dios, hermanos, bendice y Dios da, hermanos. Pero escúchame bien, desanimarte en las cosas de Dios trae sus consecuencias. Trae sus consecuencias. Israel terminó viviendo las consecuencias de hacerse, ¿verdad?, de haberse desanimado con Dios, de haber hablado mal contra Él. La Biblia dice ahí en el verso número 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Miren, hermanos, desanimarse es fácil. Las consecuencias, vivir con las consecuencias del desánimo es lo más difícil. Hermano, nunca pienses que las consecuencias que tendrás en tu vida, nunca pensamos las consecuencias que tendremos en nuestra vida cuando nos desanimamos, pero siempre hay consecuencias. Escuche bien, cuide mucho su vida espiritual, que las cosas de Dios, que las cosas de Dios no sean para tu vida aburridas. Que no caigas, escúchame bien, en el desánimo. Que no caigas, escúchame bien, en el desinterés de Dios. Porque una vez, hermanos, cuando usted y yo caemos en el desinterés, en el desánimo, en el hecho, hermanos, ¿verdad?, de ya no tener ese deseo, ese anhelo de estar en la casa de Dios, ese deseo, hermanos, de orar a Dios, de buscar a Dios en su palabra, podemos caer en el desánimo. Y es muy fácil, hermanos, caer en el desánimo. Es muy fácil caer en el desánimo. Lo triste, hermanos, es vivir en ellos. Lo más difícil, vivir en ello. El desánimo, escúchame bien, empieza por el desinterés por Dios y la relación con Él. Hermanos, Dios estuvo disgustado con esa generación, al punto de que ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Ninguno, hermanos. Lamentablemente todos esos varones, ¿verdad?, arriba de 20 años, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Mire, vaya conmigo a Hebreos 3:8. Hebreos 3:8. La Biblia dice lo siguiente, Hebreos 3:8 al 11. Les leo. Dice la Biblia: no endurezcáis, pues, desde el 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación. ¿En dónde, hermanos? En el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuántos años? 40 años, a causa de lo cual me disgusté. A causa de lo cual me disgusté con esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán. ¿En dónde, hermanos? Hermanos, Dios tiene un deseo, una meta donde Él nos quiere llevar. Él tiene eso, hermanos. Él tiene ese deseo. Él tiene, hermanos, una meta, un propósito para tu vida, para mi vida. Pero escúchame bien. ¿Puedes vivir tu vida como tú quieres? ¿Podemos vivir nuestra vida como nosotros queremos? ¿Podemos regresar nuevamente a Egipto? ¿Podemos regresar nuevamente al pecado? ¿Podemos revolcarnos, verá, en el pecado? ¿Puedes regresar con el pecado en este mundo? ¿Puedes vivir tu vida loca, verá, en este mundo? ¿O dejarte guiar por Dios, que es mucho mejor? Hermanos, llegó un punto donde Israel, antes, ¿verdad? La Biblia dice en Éxodo 14, si no mal recuerdo, cuando ellos se encontraron enfrente del Mar Rojo y atrás venía Egipto, llegó un punto donde Israel dijo: regresémonos mejor.
Porque allá estaban las ollas de carne. Hermanos, porque a veces el desánimo te hace querer volver atrás, a Egipto, al mundo. Porque todavía, hermanos, anhelamos el mundo, las cosas de este mundo, lo que este mundo, hermanos, propaga. Dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. A Dios, escucha bien esto. A Dios le desagrada una persona desanimada. A Dios le desagrada una persona desanimada. Cuida tu corazón ante la distracción del desánimo. Número 4, hermanos. Número 4, mantén tu mirada en Cristo para no caer en el desánimo. Mantén tu mirada en Cristo para no caer en el desánimo. La Biblia dice en el versículo 8 y 9 de Números 21, vaya conmigo por favor, Números 21, 8 y 9, la Biblia dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mire, hermanos, a pesar de la decisión de Israel por desanimarse, Dios proveyó una forma para librarse de la consecuencia de haberse desanimado o haber hablado mal de Dios. Que era, hermanos, lo que Moisés hizo por parte de Dios: levantar una asta, ¿verdad?, en forma de serpiente, y una vez que una persona, ¿verdad?, era mordida por una serpiente, miraba a esa serpiente, ¿verdad?, que estaba en esa asta, dice la Biblia que vivía. Y mire qué interesante es eso, hermanos, porque Jesús usó precisamente este pasaje para entender que solamente Él puede darnos vida. Por ejemplo, vaya conmigo a Juan 3, 14 y 15. Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Bien, el contexto es cuando, ¿verdad?, Jesús está hablando con Nicodemo, ¿verdad? Le dice que hay que nacer de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí, ¿verdad?, en el verso 10, les leo, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el hombre que está en el cielo. Ustedes 14, 15, 1, 2, 3. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, hermanos. Mire, Moisés, Dios le dijo a Moisés, levántate un asta para que cualquier persona que sea mordido por la serpiente, por una serpiente, vea esa asta y viva. Y mire, hermanos, Jesús tomó ese ejemplo ¿verdad?, con Nicodemo, porque conocía el Antiguo Testamento, y le dijo, de esa misma manera, ¿verdad?, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire, hermanos, lo más importante en nuestra vida es mantener nuestra mirada en Jesús. En Hebreos, precisamente 12:2, ¿qué dice la Biblia? Puestos los ojos, ¿en quién, hermanos? En Jesús.
Hermanos, esa es la solución para que usted y yo dejemos de distraernos por este mundo, por las muchas cosas, por Satanás, por nuestras tentaciones, por el afán, por la preocupación, por por el desánimo. Seguir manteniendo nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Pero lamentablemente, hermanos, cuando usted y yo quitamos la mirada de Jesús, empezamos a ver lo que hay a nuestro alrededor, es muy fácil perder la mirada. Es muy fácil, hermanos, que nos gusten las cosas de este mundo. Que es muy fácil, hermanos, caer en nuestras tentaciones. Es muy fácil, hermanos, caer, ¿verdad? Y ser distraído por Satanás. Es muy fácil, hermanos, ser distraído por las muchas cosas. Cuando usted y yo empezamos a ver a nuestro alrededor y quitamos nuestra mirada de Jesús, es muy fácil, hermanos, caer en el desánimo. Porque empiezas a ver, hermanos, lo que otros no hacen y dejas de mantener tu mirada en Jesús. Y tristemente, hermanos, el desánimo llega a nuestra vida cuando dejamos de mirar a Cristo, cuando dejamos de darle la importancia en nuestra vida. Cuando, hermanos, usted y yo quitamos a Jesús de nuestra vida, lo hacemos a un lado, ¿verdad? Ya no es el primer lugar de nuestra vida. Escúcheme bien, cualquier cosa que usted y yo deseemos en nuestro corazón va a tomar lugar que Dios tenía en nuestra vida. Porque lamentablemente, hermanos, y tristemente, quite usted a Jesús de su vida, quite a Dios de su vida, y cualquier cosa va a tener el primer lugar. Y esa cosa, hermanos, va a ser lo que usted y yo más deseamos en nuestra vida. Por eso, hermanos, les decía yo al principio, el desánimo va a llegar en la vida de aquellos que estamos en las cosas de Dios. No va a llegar para la persona que anda en el mundo, el cristiano, verá, que vive, verá, carnalmente. No va a llegar para su vida, no. Para él o para ella, no. Porque él ya, verá, no está en las cosas de Dios. Su mirada, ¿dónde está, hermanos? Ya en todas esas cosas. No está su mirada en Jesús. Cuídate, escúchame bien, de distraerte con el desánimo, porque te apartará de Dios y de su obra. Cuidémonos, hermanos, de distraernos con el desánimo. Sigue mirando a Cristo y deja que Dios te siga llevando a la meta y al propósito que Dios tiene para tu vida. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, deje que Dios le guíe. Deje que Dios, hermanos, le siga llevando a esa meta, a ese propósito. Y en todo ello, hermanos, no se desanime, porque de que viene el desánimo, hermanos, viene el desánimo a nuestra vida. ¿Sabe cuándo más viene el desánimo? Cuando hay victorias en nuestra vida. Versos antes, hermanos, ahí en Números, capítulo 21:4, versos antes, hermanos, ellos habían destruido o habían, verá, tenido alguna guerra con una nación y ellos salieron victoriosos. ¿Se acuerda, hermanos, de Elías? Elías, ¿verdad? Después, ¿verdad?, de haberse descabechado, ¿verdad?, tantos profetas, tuvo una gran victoria, hermanos, pero después una mujer llega a su vida y le dice, ¿verdad?, lo amenaza y termina, hermanos, desanimado. El desánimo, escúcheme bien, va a llegar a la persona que está en las cosas de Dios. Va a llegar, hermanos. Si usted está enteramente entregado a Dios, usted mantiene una relación con Dios, lee su Biblia, ¿verdad?, es fiel a Dios, sirve a Dios, mantiene, ¿verdad?, sus prioridades, que es Dios, que es su familia, que es, ¿verdad?, la iglesia, su trabajo, al último, va a llegar un día de desánimo en nuestra vida. Va a llegar, hermanos. Pero si usted es una persona que es todo lo contrario, escúcheme bien, no creo que llegue el desánimo a su vida. Porque ya está usted desanimado o desanimada. Cuidémonos, hermanos, de distraernos con el desánimo, porque nos apartarán de Dios y de su obra. Pongámonos en pie, hermanos, y terminamos.